A todos, buenas noches a todos, y es una alegría muy grande poder estar en este lugar. Hemos estado orando en nuestra iglesia por la inauguración, por el trabajo en el barrio, y es una alegría muy grande poder ver materialmente, físicamente este lugar y saber que hay hermanos que están trabajando en este barrio y alcanzando nuevas personas para el Señor. Conozco a muchos, pero no todos, y quisiera expresarles también que, bueno, en la iglesia donde nos congregamos, del otro lado de la ciudad, nuestros hermanos, el pastor Mauricio, el hermano Javier, nos han acompañado en muchísimas ocasiones, por lo cual estamos muy agradecidos y realmente nos sentimos hermanados en el Señor. Las congregaciones, la forma de sentir y de interpretar lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y vamos a hablar hoy de lo que Dios dice en su palabra, porque no son palabras humanas, sino que son palabras del Señor. Amén. Y pensando en esta ocasión, vino a mi mente, bueno, ¿qué es la fe? A veces una palabra tan cortita, 2 letras nomás, ¿no? Pero qué difícil de explicar realmente qué es la fe. Si le preguntamos a la gente si tiene fe, casi seguro que nos dicen que sí, ¿no es cierto? Ustedes habrán estado compartiendo con las personas y si le preguntamos, bueno, ¿usted tiene fe? Sí, claro que tengo fe. Soy una persona creyente, creo en Dios, creo en un ser superior. Pocas personas niegan en absoluto la existencia de un ser superior, de Dios. Pero cuando dicen tengo fe, hay gente que dice tengo mucha fe, soy muy creyente, ¿qué quieren decir cuando contestan de esa manera? ¿Qué queremos decir nosotros cuando preguntamos, ¿usted tiene fe? Y cuando nos preguntamos a nosotros mismos, ¿yo tengo fe? ¿Qué es realmente? 2 letritas, ¿no? Pero una palabra que encierra, podríamos decir, mucha profundidad, muchas dificultades también para expresarlo. Algunos dicen que la fe es como la esperanza, ¿no? Que bueno, yo tengo esperanza, que todo va a mejorar en el futuro. ¿Se acuerdan de la canción de Palito Ortega? Yo tengo fe que todo cambiará. Sí, bueno, la fe para muchas personas es eso, una ilusión, una esperanza vaga puesta en el futuro. Podríamos llamarlo un optimismo quizá, ¿no? De que, bueno, si las cosas están mal ahora, en algún momento tienen que mejorar. Y esa es un poco la idea que tienen algunas personas de la fe. Bueno, yo tengo fe que en algún momento me muero y seguramente Dios me va a tener en cuenta. Porque, bueno, dentro de todo he vivido una vida correcta, honesta, trabajadora, no hago mal a nadie. Y muchas personas creen que esa fe está puesta en un ser que por mis méritos debe tenerme en cuenta. La Biblia habla mucho de la fe y vamos a remitirnos a la Biblia porque allí encontramos la respuesta de qué es la fe según lo que Dios dice, ¿sí? Porque no es lo que nosotros pensamos, no es nuestra opinión, sino es lo que Dios dice en su palabra. Y muchos de ustedes estarán ya pensando que hay un pasaje en especial que nos habla de la fe de una manera muy particular, y es en Hebreos capítulo 11, y vamos a leer algunos versículos de esta parte de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, les invito a que abran sus Biblias. Y aquí encontramos una primera definición de lo que es la fe. Podemos leerlo todos juntos, los que tienen la Biblia abierta. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Aclaró u oscureció? A veces es un poco complicado esto, ¿no es cierto? Porque en realidad todavía no llegamos a entender exactamente lo que significa. Es pues la fe, la certeza
Certeza es seguridad, es estar afirmado, estar bien puesto en nuestra mente. Después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué es lo que se espera? Bueno, si lo que vemos en este contexto y vemos en el capítulo anterior, porque siempre es bueno buscar antes y después de lo que estamos leyendo, encontramos que las personas a las que iba dirigida esta carta estaban pasando por momentos de dificultad. Entonces, la persona que escribió esta carta les dice: tengan ánimo, porque esta prueba que están pasando es pasajera. Ustedes después pueden leer el capítulo 10. Tengan en cuenta que el Señor va a venir, ¿sí? Y que va a haber algo mejor para aquellos que creen en Jesús. Y dice que también es la convicción de lo que no se ve, es decir, creer aquellas cosas que no vemos. Pero tenemos que poner esto en el contexto de la Biblia, porque no es solamente creer en cualquier cosa, no es solamente tener optimismo, no es solamente tener ilusión de que las cosas van a mejorar. La Biblia condiciona esta fe, esta esperanza a ciertos parámetros. Y vamos a tratar de encontrar esos puntos de referencia en la Biblia para saber qué significa realmente la fe. Vamos un poquito más abajo en este mismo pasaje, capítulo 11, versículo 6, y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe y que es galardonador, es recompensador de los que le buscan. Dice que es imposible agradar a Dios, porque para agradar a Dios tenemos que acercarnos a Él, y para acercarnos a Dios tenemos que tener fe. Fe que Dios existe, y si yo creo que Dios existe, tengo que aceptar que Dios es lo que Él dice ser. ¿Sí? Lo que Él dice ser en la Biblia, como Él se manifiesta, como Él se muestra en la Biblia. La fe es un ingrediente esencial para que todo lo que Dios ha hecho por nosotros se pueda cumplir en nuestras vidas. El Señor Jesús vino a este mundo para morir por los pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Murió por todos los pecadores. Pero ¿cuándo recibimos el perdón y la vida eterna? Cuando ponemos nuestra fe en lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿sí? Y esa es la clave de una relación de cercanía con Dios. Dice que es necesaria la fe, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe, ¿sí? Que lo que Él dice es cierto, y que lo que Él ofrece, que es la salvación por medio del Señor Jesús, es cierto. Este capítulo 11 de Hebreos nos muestra, algunos lo han llamado una galería, ¿vieron como las galerías de fotos? Una galería de fe. ¿Por qué? Porque menciona un montón de personajes del Antiguo Testamento que mostraron de alguna manera distintas facetas de lo que es la fe según la Biblia. Y en esta noche yo quiero hablar acerca de una de esas personas que, según este pasaje, tuvo el tipo de fe que a Dios le agrada, ¿sí? No cualquier fe, sino la fe que a Dios le agrada. Sin fe es imposible acercarnos a Dios. Lo hemos leído recién. Esta persona tuvo fe para acercarse a Dios. Y para conocer la historia de esta persona, todavía no vamos a leer aquí en Hebreos, vamos a ir a los primeros capítulos de Génesis, el primer libro de la Biblia, y yo les invito a que busquen en el capítulo 6 de Génesis, y a ver si alguien ya sabe de quién vamos a hablar en esta noche. A ver, ¿de quién vamos a hablar? De Noé, bien, de Noé. Hasta los chicos deben saber la historia de Noé, ¿no? A ver, ¿qué hizo Noé, chicos? ¿Hizo? Un arca. ¿Y para qué hizo un arca? ¿Salía a navegar? Porque Dios le mandó. Muy bien. ¿Otra respuesta? Eran los chicos que tenían que contestar. Bien, la hermana de la pastora Anita. Bueno,
los chicos conocen la historia, pero vamos a tratar de descubrir cómo fue este señor Noé, ¿sí? Este hombre que según la Biblia tuvo el tipo de fe que Dios quiere que nosotros tengamos también, ¿sí? Entonces vamos a ir al capítulo 6 de Génesis y vamos a encontrar la historia de este hombre. Quiero hacer una aclaración. Hay en estos primeros capítulos de Génesis, las personas vivían muchísimos años, ¿Se acuerdan de Matusalén, que vivió 969 años? Sí, la raza no estaba corrompida y la gente vivía mucho más tiempo que ahora. Nos llama la atención esto. Así que cuando comienza la historia de Noé, y tendría alrededor de 500 años, un poquito menos quizás, ¿sí? Pero bueno, él vivió su vida como Dios quería. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 6 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá, no luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Quiero que se fijen muy especialmente en este versículo que vamos a leer ahora. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo era la sociedad en la época de Noé? Una sociedad, no vamos a mirar con demasiado detalle, pero que se parece bastante a la nuestra, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos dice con respecto a esta sociedad? Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No tenemos necesidad de prender el noticiero por mucho tiempo sin enterarnos de que la maldad de los hombres es mucha en la tierra. ¿Qué más dice? Que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, que las personas vivían todo el tiempo pensando en hacer maldad. El Señor Jesús también habló de esta época de la vida de Noé, y en Mateo 24, 37 al 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No porque fuera malo comer, ni beber, ni casarse, eso no es malo en sí mismo, sino lo que estaba diciendo el Señor Jesús es que en la época de Noé la gente vivía totalmente ajena a Dios. Es decir, llevaba su vida en forma egoísta, centrada en lo material, centrada en los placeres, centrada en la vida de aquí y ahora. ¿Les suena conocido? ¿Sí? La época actual no es así. Mucha maldad, mucha gente que solamente piensa en hacer mal, pero también la gente común, que no es tan malvada, pero que come, bebe, se casa, se descasa, vive como quiere. Total, hoy comamos y bebamos que mañana moriremos, es la filosofía de muchas personas. Es decir, una vida ajena a los propósitos de Dios. Esta era la sociedad en la que creció y vivió Noé. Noé, sin embargo, se destaca porque en el versículo que vamos a leer ahora, versículo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Este hombre era distinto de los demás. Y notemos que se habla primero de lo que Dios
encontró en él. Dios es el primero que se acerca a nosotros. Todas las personas de la época de Noé tuvieron la misma oportunidad que Noé de escuchar a Dios, de acercarse a Dios, de arrepentirse de sus pecados y de aceptar lo que Dios les proponía. Hoy también Dios ofrece la salvación a todos. Dios no exceptúa a nadie, no margina a nadie, no está pensando en un grupo selecto solamente. Dios ofrece la salvación a todos. ¿Por qué es que Noé halló gracia y los demás no? Porque él entendió lo que Dios estaba ofreciendo y aceptó lo que Dios quería para su vida. Y hoy Dios ofrece la salvación también. Y está en nosotros acercarnos a Dios con esa fe de la que nos habla la Biblia, aceptar lo que Dios nos dice, arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestro corazón a Él. Aquí dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿por qué era tan importante que Noé hallara gracia? Porque frente a esa situación de tanta maldad, de tanto apartamiento de los propósitos de Dios para el hombre, porque Dios había creado al hombre para que le adorara, para que le sirviera de voluntad, y el hombre se apartó y buscó su propio bien y sus propios deseos e intereses. Frente a tanta maldad, Dios había decidido la destrucción completa, total, absoluta del género humano, y no solamente del género humano, sino también de todos los animales, porque aquí en el versículo 5 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué solemne declaración. Dios se arrepintió de esa obra que, si volvemos atrás las páginas de Génesis en capítulo 1 y 2, encontramos que Dios había creado todo y vio Dios que era bueno lo que había creado. Y ahora encontramos a Dios que no soporta esta ofensa tan grande a su santidad y que no puede soportar que los hombres sigan haciendo tanta maldad. Entonces decide la destrucción física, ¿sí? Porque la eternidad ya estaba en el corazón del hombre. Todas esas personas que iban a ser destruidas ya tenían su condena, porque la Biblia dice que todos han pecado y que ya estamos condenados a una eternidad sin Dios. Pero lo que Dios había decidido era limpiar la tierra de todas esas personas que estaban en su vida haciendo el mal. Pero Noé halló gracia. Y gloria a Dios, realmente, gloria a Dios que hubo alguien que entendió el mensaje que Dios le estaba dando y puso su fe verdadera en Dios. Y vamos a ver qué clase de hombre era Noé. ¿Por qué él se destaca? ¿Por qué él halló gracia? ¿Por qué pudo tener esta cercanía a pesar de todas las circunstancias que le rodeaban? Y quiero aclarar algo también acá. A veces tenemos la tendencia a culpar todo nuestro entorno, ¿no? Lo que nos pasa, bueno, lo que pasa es que crecí en un ambiente difícil, lo que pasa es que mis amigos, lo que pasa es que la junta, lo que pasa es que la sociedad, lo que pasa es que la televisión, todo eso influye para que yo no pueda vivir la vida que Dios quiere. Noé estuvo solo, prácticamente aparte de su familia inmediata, estuvo solo en una sociedad totalmente corrupta. Sin embargo, él halló gracia en los ojos de Dios. Y voy a empezar a nombrar algunas de las características que encontramos de Noé en la Biblia. Vamos al versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, y aquí dice: estas son las generaciones de Noé. Y empieza a describir a Noé. Noé, varón justo, y ahí nos detenemos. ¿Qué significaba que era varón justo? ¿Sí? Bueno, la justicia en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, está en relación a una vida correcta, una vida recta que busca agradar a Dios, que quiere ser obediente a Dios. Tiene que ver con el trato que tenemos con las
personas que están a nuestro alrededor. Y Noé era una persona que en medio de su sociedad era una persona recta. Y Dios busca este tipo de conducta. Debemos tener como hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, debemos tener una conducta correcta, debemos tener lo que a veces llamamos buen testimonio, ¿no es cierto? Lo que los demás no tengan nada que decir contra nosotros, que nadie pueda señalarnos y decir, pero vos eras creyente, mirá cómo hablás, mirá cómo actuás, mirá cómo reaccionás. Dios pide que nuestras vidas sean justas, y Noé era varón justo. Pero también, ¿qué más dice? Que él era perfecto. Ahora, yo no soy perfecta. ¿Ustedes son perfectos? Nadie es perfecto en el sentido que entendemos como perfectos, aunque algunos se lo crean. La Biblia dice que todos hemos pecado, que todos tenemos lucha mientras estamos en nuestra vida, tenemos lucha entre el mal que está en nosotros y el bien que queremos hacer, ¿sí? Y muchas veces, ¿quién gana? El mal, ¿no es cierto? Gana la vieja naturaleza. Ninguno de nosotros es perfecto en ese sentido. Pero para Dios, Dios nos ve justos, ¿sí? Porque Dios nos ve a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Y Él nos justifica. ¿Recuerdan el texto en Romanos 5:1 que dice, justificados pues por la fe? ¿Sí? Tenemos paz para con Dios. Esa fe que ponemos en el Señor Jesucristo para ser nuestro Salvador nos hace justos delante de Dios, nos hace perfectos delante de Dios. Pero también significa que Noé tenía una relación de comunión con Dios. ¿Y qué significa tener comunión con Dios? Tener amistad, tener una relación abierta, limpia, sin impedimentos. ¿Qué pasa cuando hemos pecado? ¿Tenemos ganas de orar? ¿Tenemos ganas de leer la Biblia? ¿Tenemos ganas de encontrarnos con los hermanos? No. O tenemos ganas de taparlo todo, ¿no es cierto? Y aparentar, pero sabemos en nuestro corazón que no estamos bien. Y la primera relación que se rompe es la relación con Dios, porque hay una barrera. La Biblia dice que nuestros pecados han hecho una barrera, como un muro entre nosotros y Dios. Y la verdadera comunión es aquella que está limpia. Noé tenía una relación de comunión con Dios. Dice que él era perfecto, además, en sus generaciones. Es decir, que entre sus contemporáneos, él tenía una relación perfecta con Dios, mientras que todos los que estaban a su alrededor no la tenían. Pero además, dice una tercera cosa con respecto a las características de Noé. ¿Qué más dice? Que Noé caminó con Dios. Y esta es una figura hermosa, ¿no? Porque caminar con alguien no es lo mismo que caminar detrás de alguien y no es lo mismo que caminar delante de alguien, ¿sí? Caminar con, ¿qué idea tiene? La de estar al lado, la de compartir un mismo sendero. Cuando yo camino con una persona, no pretendo ir más rápido ni tampoco quedarme atrás. Quiero estar a la par, como dice juntos y a la par, ¿sí? Es ir al mismo ritmo. Cuando pensamos en caminar con Dios, ¿qué significa esto en términos prácticos, en términos concretos? Significa ir por donde Dios va, ir a los lugares donde Dios está. No ir a lugares donde Dios no iría, por más que Dios está en todas partes, pero entendemos, ¿no es cierto?, la figura. Significa ir con el mismo propósito que tiene Dios, ¿sí? Y Noé caminó con Dios. Unos versículos atrás, un bisabuelo de Noé, Enoc, dice que caminó con Dios y de tal manera caminó con Dios que no vio la muerte porque Dios directamente se lo llevó a su presencia. Y aquí encontramos otra vez esta frase de que alguien caminó con Dios. Habla de comunión, habla de amistad, habla de tener un mismo propósito. Amén. ¿Nosotros caminamos con Dios? Es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Camino yo con Dios? ¿Lo tengo presente en mi vida todo el tiempo? A mí siempre me ha llamado la atención una frase que usaba mucho el profeta Elías,
unos libros más adelante en el Antiguo Testamento, y él tenía una frase muy característica de él. Vieron que todos tenemos nuestras muletillas, pero en este caso Elías decía muchas veces: vive el Señor, ¿se acuerdan? En cuya presencia estoy. Y siempre me ha llamado la atención esa frase, en cuya presencia estoy. ¿Cómo? ¿No estamos siempre en la presencia de Dios? Pero era como un reconocimiento de Elías que lo que él estaba diciendo y haciendo, Dios estaba ahí al lado, escuchando y viendo lo que él estaba haciendo. Y realmente nosotros como hijos de Dios deberíamos tener esta conciencia siempre. Vive el Señor, en cuya presencia estoy. Hablo, actúo, digo algo, hago algo, estoy en presencia de Dios. Noé caminó con Dios, halló gracia delante de Dios, era varón justo, era perfecto, tanto en su relación con Dios como en su relación con los demás. Era perfecto, se destacaba dentro de su época, de su ambiente, y además caminó con Dios. Pero vamos a ver algunas otras cosas de Noé. La tierra se había corrompido delante de Dios, dice el versículo 11, estaba llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios ya había decidido destruir, lo habíamos leído ya en el versículo 5, que él había decidido destruir a toda la raza humana. En el versículo 13 encontramos aquí que Dios hace partícipe a Noé de su decisión. Fíjense cómo dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y aquí viene la indicación a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y sigue hablando de cómo Noé debía construir el arca, que los chicos muy bien habían contestado que él debía construir. ¿Qué característica notamos de Noé aquí? Es que Dios le hizo partícipe de sus planes porque Noé escuchaba a Dios, ¿sí? Noé tenía esa relación de intimidad, de comunión con Dios, y Noé escuchaba a Dios. Y no solamente escuchó a Dios, sino que creyó lo que Dios le estaba diciendo. Amén. Y no solamente creyó, sino que también la fe verdadera, bíblica, es la que cree, escucha, cree y obedece, ¿sí? Pero esta escucha de Noé fue escuchar a Dios, entender lo que Dios estaba diciendo y actuar acorde con lo que Dios le había dicho. Podemos pensar que Dios le dijo esto a Noé porque ya tenía un plan para la vida de Noé, pero también estaba la parte de Noé, que debía creer y aceptar. Vamos a Hebreos, otra vez capítulo 11, y vamos a leer lo que nos dice de esta fe de Noé. Hebreos 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, lo que acabamos de leer, Dios le dijo a Noé que iba a destruir, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a volver después a este versículo. Pero dice aquí que cuando Noé fue advertido, escuchó y creyó. Esa es la clase de fe que Dios quiere que tengamos. Es el tipo de persona que Dios quiere que seamos. Personas que escuchan a Dios y que creen lo que Dios ha dicho. En Deuteronomio 13:4 hay un versículo que dice así: en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Escucharéis su voz. Dios habla y siempre requiere una respuesta de nuestra parte. Y cada vez que Dios habla, y habla siempre, hay dos posibilidades: o aceptamos
lo que Dios nos dice y actuamos en obediencia, o rechazamos lo que Dios nos dice. Cada vez que leemos la Biblia, cada vez que escuchamos un mensaje, cada vez que cantamos una canción, hay un mensaje de Dios para nosotros. Dios tiene cosas para decirnos, pero está en nosotros aceptar, y en la aceptación no es solamente, qué bueno, eso está genial, me gusta, no es eso, sino que es una aceptación que lleva a la obediencia. Y la otra opción es rechazar. Rechazar explícita o implícitamente. Explícitamente es cuando digo no quiero hacer esto. Implícitamente es cuando escuché lo que Dios dijo pero no le hago caso, que es la mayoría de las veces, ¿no? Cuando no hago caso, me hago el indiferente, como los chicos cuando uno los llama, ¿no? Para hacer algo. Ya voy. Bien, entonces, podemos tener estas dos opciones frente a la palabra de Dios. Aquí nos dice que Noé escuchó lo que Dios dijo, y esto nos lleva al segundo paso de este escuchar y a la quinta característica de la vida de Noé, y es que él fue obediente. Porque la Biblia nos dice que él hizo lo que Dios le dijo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, el diluvio, la destrucción, con temor preparó el arca. Génesis 6:14, Dios le dice que haga y le notifica a Noé de todo lo que él debe hacer, y él entonces dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Versículo 22, y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No vamos a leer todas las indicaciones. Dios le dio las medidas del arca, le dijo cómo debía poner los aposentos, los pisos que debía tener, cómo debía preparar una ventana, cómo iba a llenarla de animales. Todas esas indicaciones de Dios de una manera muy detallada que no vamos a leer ahora. Pero lo interesante de esto es que en el versículo 22, después de toda esa explicación, dice, y lo hizo así, Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Es decir, no fue selectivo en su obediencia. ¿Qué sería ser selectivo en la obediencia? Bueno, obedezco lo que me gusta y lo que no me gusta, no obedezco. ¿Sí? Entonces hay partes de la Biblia que me parecen buenísimas y bueno, no me cuesta tanto obedecer, pero cuando hay algo que no está de acuerdo con la sociedad en la que vivo, no está de acuerdo con los principios que rigen la vida moderna, cuando siento que esto va a ser muy difícil poner en práctica en mi vida cotidiana, entonces elijo dejar eso en reserva. Por ahora no, Señor, yo te obedezco en lo que puedo. Otra forma de pseudo-obediencia es cuestionarle a Dios. Noé podría haber dicho, bueno, Dios, pero ¿te parece que ya tendrías que destruir? ¿No será que no es tan mala la gente después de todo? Mirá, hay gente que come y bebe y se da en casamiento, pero no está llena de maldad. Cuestionar lo que Dios está haciendo es para tanto, es tan drástico, es necesaria tanta destrucción. Otra forma que podría haber reaccionado Noé es haber emitido su propia opinión. Bueno, Dios, a mí me parece que te estás apurando un poco. En mi opinión, esa será la tuya, pero en mi opinión, o como dice la gente hoy en día, esa será tu verdad, pero mi verdad es tal otra, ¿no? Y entonces poner alternativas. Mira, Dios, a mí me parece bien, sí, está bien, destruir toda la humanidad, pero sería mucho más fácil que con mi familia nos fuéramos lejos, y nos escapamos de la destrucción sin necesidad de todo el trabajo del arca y de llenar los animales. Nos vamos con unos animales y así nos escapamos. No leemos nada de eso. Quizá nosotros sí hubiésemos caído en alguna de estas formas de cuestionar a Dios. Pero aquí nos dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. ¿Cuánto tiempo estuvo preparando esto Noé? Bueno, algunos creen que cuando Dios dice que la vida del hombre iba a terminarse en algún momento y que Dios no iba a tener que luchar para siempre con el hombre y que 120 años serían sus días,
Muchos creen que se refiere a que Dios les iba a dar un plazo de 120 años y que en esos 120 años Noé estaría construyendo el arca y predicando a la gente, advirtiéndoles del juicio venidero. No lo podemos comprobar, hay otras opiniones también, pero lo cierto es que el arca habrá llevado mucho trabajo prepararlo y Noé estuvo haciendo esto mientras que la gente a su alrededor no le daba ningún tipo de atención, o a lo sumo habrá sido para burlarse de él y para pensar que estaba loco. Sin embargo, él siguió firme en su propósito. Fue una obediencia perseverante. No se echó atrás, no se desanimó y cumplió todo lo que Dios le había mandado. Y nos preguntamos a nosotros, ¿cómo es nuestra obediencia? ¿Por qué Noé pudo ser obediente de esta manera? Porque él creyó, él tuvo esa fe de la que estamos hablando, creyó y aceptó que la única manera de salvarse era haciendo lo que Dios le decía, entrar al arca con su familia. Ahora, habíamos dicho que no era una persona buena, era una persona justa, era perfecta. ¿Dios no lo podría haber trasladado como hizo con Enoc? Sí, Dios pudo haberlo hecho. Pero Noé tuvo que entender que tenía que aceptar la forma de salvación que Dios le ofrecía. Y hoy Dios ofrece una sola forma de salvación, y es a través del Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La única manera de ser salvos es entregando nuestro corazón al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando que la salvación viene a través de la fe en Jesús. Noé tuvo que aceptar el arca como la única alternativa, no había otra. Y hoy la única alternativa para ser salvos de la condenación eterna es creer en Jesús. Esa es la fe que tuvo Noé, esa es la fe bíblica, la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Vamos a ver una característica más, tenemos algunas más. La sexta característica de Noé es que él fue líder espiritual de su familia. Si leemos el relato, vemos que Dios habló con Noé. Noé era el varón justo, el varón perfecto, pero él no se salvó solo. Se salvó junto con su familia. ¿Esto nos llama la atención o no? Bueno, Dios tenía que salvar la humanidad, podría haber creado una nueva Eva para Noé, ¿no? Pero podemos notar aquí que Noé tuvo influencia sobre su familia. Y esto es algo para los que somos padres que no deja de ser un desafío, ¿sí? Un propósito que Dios tiene para nosotros, que cada uno podamos ser líderes, y aún sin tener hijos, ¿no es cierto?, en nuestro entorno familiar, que Dios nos utilice para ser líderes espirituales. Cuando nacieron los hijos de Noé, para el momento del diluvio, los hijos, por lo menos el mayor, tendría 100 años, porque Noé tenía 500 cuando empezaron a nacer sus hijos, tenía 600 cuando empezó el diluvio. Así que ya eran hombres, ¿sí? Habían crecido en toda esa sociedad corrupta. Sin embargo, el ejemplo de su padre Noé los llevó a tener una creencia en ese mismo Dios, porque de otra manera quizá Dios no los hubiese salvado. Dios tenía otras posibilidades, pero Dios salvó a Noé, su esposa, y también creo que tenemos que darle un lugar a su esposa, porque tuvo que aguantar mucho su esposa, ¿no? ¿Se imaginan 1 año y 10 días encerrada en el arca, con todos los olores, con todos los animales, con todo el trabajo? A veces me pongo a pensar en la pobre esposa de Noé, Bueno, pero ella también evidentemente compartía lo que Dios había puesto en el corazón de Noé, ¿sí? Porque Noé fue líder espiritual en su familia. Él creyó, pero esa fe también la transmitió a sus hijos, a su esposa, a sus nueras. Dicen por ahí que Dios no tiene nietos. Cada uno es responsable de conocer y creer en Dios y ser hijo de Dios. No por ser hijo de, somos salvos. Entonces podemos entender que Noé pudo llevar a sus hijos, a su familia, a conocer a ese mismo Dios en quien él creía, a pesar
de todo su entorno. Otra característica de Noé la encontramos mencionada en 2 Pedro 2:5, 2 Pedro 2:5, que dice así, en otro contexto, pero menciona a Noé y dice: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción, y bueno, sigue hablando de otro tema, pero aquí encontramos una característica de Noé, y es que él fue pregonero de justicia. Pregonero, predicador. Él compartió no solamente a su familia dentro de su entorno familiar, sino que él fue pregonero mientras preparaba el arca, mientras le preguntaban: ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿De qué sirve? ¿Qué vas a salir a navegar si acá no hay mar? ¿No es cierto? Muchísimas cosas podemos imaginarnos, pero en ese tiempo que él estaba construyendo el arca y preparando todo, tal como Dios le había indicado, él predicó la palabra. Y esto también para nosotros es un ejemplo, porque la fe es una fe que es obediente a la voz de Dios, pero también es una fe que se expresa en palabras desde el mismo momento de la conversión. Quiero que escuchen lo que dice en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice, versículo 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es solamente necesario creer en nuestro corazón, sino también expresarlo con nuestra boca. Y Noé, en este sentido, fue pregonero de justicia, pregonero de lo que Dios le había dado. Noé también fue un buen administrador. ¿Saben qué? La fe, cuando transforma nuestra vida y nos lleva a la obediencia a Dios, también produce una vida ordenada. Porque la fe tiene que actuar en nuestra vida de una manera completa. Cuando la gente dice yo tengo mucha fe, pero después su vida es un desastre, no tienen mucha fe, no tienen la fe bíblica. Porque la fe bíblica nos lleva a la salvación, pero también nos lleva a una vida ordenada. Y les invito a que después busquen en Génesis capítulo 6 y capítulo 7 para ver de qué manera estaba organizada el arca y cómo Dios le había dicho que tenía que preparar la comida suficiente y cómo Dios le indicó y cómo Noé supo administrar para que durante todo un año completo ese lugar adecuado para tener tantos animales pudiera albergar los animales y pudiera llegar a puerto finalmente cuando Dios lo dispuso. Noé fue un buen administrador y nosotros como hijos de Dios, si hemos tenido esta fe salvadora en nuestra vida, también nuestra vida debe mostrar este orden. Y por último, y con esto termino, estas características que hemos visto de Noé, que fue un ejemplo de fe para nosotros. Noé fue un adorador verdadero. Cuando pasó todo el diluvio, cuando finalmente Dios ordenó y se pudo abrir la puerta y salieron todos los animales, leemos que él lo primero que hizo fue construir un altar al Señor. Fíjense cómo comienza el capítulo 8. Dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Dios se acordó de Noé, no es que se había olvidado, pero en este sentido es que Dios se acerca nuevamente a Noé porque se ha cumplido el tiempo necesario para que toda vida fuera destruida, para que se cumpliera el propósito de Dios. Y en el versículo 15 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo.
Versículo 18, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies salieron del arca. Y lo primero que hizo Noé no fue, ¡ay, qué lindo aire! Y correr un poco y andar un poco y ver la naturaleza y ver los arroyos y ver las plantas otra vez que tanto tiempo había estado sin verlos. ¿Qué dice que hizo? Edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, que para esto tenían 7 parejas, y ofreció sacrificio en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar para adorar a Dios. Y esto nos habla de su relación de comunión con el Señor. Para él lo más importante era reconocer y agradecer a Dios por sus cuidados, por todo lo que Dios había hecho para él, por su salvación, porque Dios lo había salvado de la destrucción. Tal es así que Dios vio en él un corazón dispuesto, y dice que Dios sintió como agradable ese sacrificio. Un sacrificio que, por otra parte, implicaba un acto de generosidad, podríamos decirlo, de Noé, porque no tenía muchos animales para empezar otra vez a poblar la tierra. Podría haber pensado, mato animales, ¿y qué pasa si se mueven los otros y no tengo animales después? Pero él confió, hizo lo que debía hacer en primer lugar, puso a Dios en el lugar prioritario. Y es así como Dios quiere que nosotros tengamos fe en Él. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Noé agradó a Dios por estas características que tuvo como persona que amaba y obedecía a Dios. Su fe puesta en acción. Primero, creer en Dios. Y es lo que Dios nos pide, que creamos que Él existe y que Él cumple su palabra. Que creamos que Jesús es el único medio de salvación. Pero después una vida de fe, una vida que se nota en la obediencia constante, permanente, una perseverancia en los caminos de Dios, comunión constante con el Señor y una adoración real y profunda. Ojalá que Dios haya obrado en el corazón de cada uno de ustedes aquí, que tengamos todos esta fe verdadera en Cristo, esta fe verdadera en Jesús como Salvador, y esta fe que obra a través y por medio de nuestras vidas en todos los ámbitos de nuestra existencia. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a poder tener esta fe.